Buenas, estamos en el quinto capítulo de Reforma Urgente, la sección del Departamento de Derecho Público del Centro de Estudios Aurora, y hoy tenemos a un gran invitado, a Fernando Atria, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros, y ya es la tercera vez desde que se fundó este centro de estudio que está Fernando Atria. Bueno, estaré yo hoy como entrevistador y Benjamín Pérez. Sin más, por favor, dejamos a Fernando ya a Benjamín para que vayamos conversando. Sí, bueno, primero que todo, Fernando, obviamente agradecer tu presencia acá, nos haya dedicado un tiempo. Y bueno, para iniciar, básicamente, y contextualizar un poco, porque a pesar de que del tema que te voy a tocar ahora se ha hablado mucho de los llamados especialistas desde que se inició el proceso constituyente en Chile, lo que se llama la famosa hoja en blanco. Fernando, ¿existe realmente una hoja en blanco en este proceso constituyente? ¿O en qué sentido se habla de la hoja en blanco? Porque hay mucha gente que quizás piensa que va a haber demasiados cambios con la redacción de la nueva constitución y mucho se ha hablado de este concepto. ¿Qué te parece? ¿O en qué sentido se ha abordado o se aborda en el país la hoja en blanco? Gracias, Benjamín. Un agrado estar por la tercera vez con el Centro Aurora, así que muchas gracias por la invitación. Si uno piensa que la idea de hoja en blanco es que vamos a hacer que Chile no tiene historia y que como en el bolero No me platiques más que cantaba Luis Miguel, vamos a hacer como que fingir que nacimos el día en que nos conocimos, ¿no? Y que ni tú ni yo tenemos nunca nos metimos con nadie más, no tenemos historia. Bueno, en ese sentido yo ni siquiera alcanzo a entender qué podría significar hoja en blanco. O sea, ¿cómo hacemos que no tenemos historia? ¿Cómo fingimos que no tenemos historia? A mí me parece una idea imposible de concebir, ¿no? No alcanzo a entender qué podría significar. Entonces, eso por supuesto no es lo que significa la hoja en blanco. La hoja en blanco significa una cuestión mucho más prosaica, mucho más pedestre políticamente. Hoja en blanco significa que quienes defienden el statu quo no tienen veto para obligarnos a todos a mantener el statu quo. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora? Hasta ahora, para cambiar la Constitución se requieren 2/3 o 3/5 de los votos, y quienes se oponen a cambiarla niegan sus votos, y como niegan sus votos, no se reforma la Constitución, y como no se reforma la Constitución que a ellos les gusta, sigue obligándonos a todos, ¿no? Porque hoy día se necesitan 2/3 o 3/5 para cambiar el texto que ellos originalmente impusieron de modo unilateral. Y entonces no se ha podido cambiar. Y durante estos 30 años ha habido muchísimas reformas, pero el problema constitucional ha seguido existiendo. Que vaya a ser de hoja en blanco quiere decir que no vamos a partir de un texto constitucional que se trate de modificar, de modo tal que si no logramos modificarlo, ese texto sigue igual. Vamos a partir de una hoja en blanco. Entonces, para poder poner algo en la Constitución se va a requerir 2/3 de los votos, lo cual quiere decir que la nueva Constitución va a ser un genuino gran acuerdo. De hecho, yo diría, va a ser el primer genuino gran acuerdo desde 1990. Oye, Fernando, interesante lo que plantea respecto a que el país tiene historia y por supuesto no nace del 18 de octubre en adelante. Pero por lo mismo, creo que habría que detenerse un poquito más ahí y plantearse entonces, bueno, ¿qué significa que el país tenga historia y qué significa que tenga una tradición constitucional que mucha gente ensalza? Pero yo tengo la impresión que al final del día termina significando, por así decirlo, una frase vacía. Como que si Chile tuviese una tradición, todos entendamos lo mismo por eso. Claro, yo podría decir, efectivamente Chile es un país presidencial, pero eso no exime a quienes defienden eso, que tienen que presentar justificaciones respecto a por qué Chile tiene que seguir manteniéndose como una república presidencial. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Y si estás de acuerdo con algo de lo que planteo yo, por supuesto, por favor. No, por cierto. Lo que quieras. O sea, toda esta referencia a la tradición constitucional chilena, a toda ella uno dice, sí, claro, pero ¿qué se sigue de eso? ¿Qué contenido tiene? O sea, por ejemplo, pertenece a la tradición constitucional chilena el artículo 8 de la Constitución original que prohibía al Partido Comunista. Pertenece a la tradición constitucional chilena la disposición 24 transitoria del texto original de la Constitución que autorizaba al presidente de la República
a relegar, detener o exiliar a cualquier persona sin forma de juicio y sin reclamación judicial? Sí, por supuesto que pertenece. Eso es parte de la historia constitucional chilena. Entonces, cuando se habla de la relevancia de la historia constitucional chilena, lo que yo creo que se hace alusión es lo siguiente. Mire, la historia constitucional chilena es una historia en que están mezcladas varias cosas. Algunos aspectos de esa historia son parte del desarrollo progresivo del principio democrático, ¿no? Y entonces de la historia del pueblo chileno que se emancipa, o que se ha ido, buscaba formas de libertad política. Esa parte uno quisiera rescatarla, por cierto. Hay otra parte de la historia constitucional chilena que es una historia distinta, que es la historia de la opresión, ¿no? De la dominación oligarca. Yo creo que es irrealista negar el hecho de que la tradición constitucional chilena comprende al menos estas dos partes. O sea, que alguien va a negar que hay una historia de dominación oligárquica. ¿Alguien va a negar que el siglo XX vio una expansión democrática en Chile? Entonces la cuestión, la nueva constitución debe inscribirse en esa historia, va a ser un momento más en esa historia. Y entonces lo que todos queremos, supongo, es que se inscriba continuando en todo lo que sea relevante la parte de la tradición chilena, que es el desarrollo del principio democrático, o sea, que continúe desarrollando el principio democrático, y negando en todo lo que sea posible la otra parte, la parte que es dominación oligárquica. Ahora, eso en teoría, pero claro, en concreto, ¿qué significa esto en términos de presidencialismo, en términos de bicameralismo, en términos... Bueno, la respuesta es esa decisión, ¿quién la toma? ¿Cómo decidimos si el bicameralismo, por ejemplo, es parte de la dominación oligárquica o parte del avance del principio democrático? Por supuesto, los profesores tendrán su opinión, obvio, y algunos profesores tendrán una opinión y otros tendrán otra, pero ¿cómo decidimos de un modo que sea una decisión nuestra, de todos? Esa es la lógica de los 2/3 de una hoja en blanco. Es decir, en esa hoja en blanco solo va a quedar aquello que estemos de acuerdo en rescatar de la tradición constitucional chilena y poner en la nueva constitución. Si no fuera por hoja en blanco, entonces quiere decir que habría un tercio, como ha sido los últimos 30 años, que habría un tercio que podría decir, mire, esa parte se queda. Las leyes orgánicas constitucionales se quedan. Yo creo que eso es parte de la dominación oligárquica. Pero esa es mi opinión, da lo mismo. Las opiniones de cada uno dan lo mismo aquí. La cuestión es, si es reforma constitucional, hay una minoría que puede decidir qué se queda y qué se va. Si es desde una hoja en blanco, vamos a ser entre todos los que vamos a tener que revisar la historia constitucional y rescatar de ahí lo que creamos todos, que es avance del principio democrático, y lo pondremos actualizado en la nueva constitución, y dejaremos, espero, todo lo que nosotros consideremos que es imposición y dominación oligárquica. Esa creo yo es la relevancia de la noción de tradición constitucional para la discusión constituyente. Fernando, respecto a una afirmación que tú hace un tiempo atrás te leí, respecto a la responsabilidad constitucional, por ejemplo, de los consejeros del Banco Central, que cuando la dijiste, yo escuché a 2 consejeros del Banco Central que saltaron y diciendo, pero ¿cómo van a ser responsables políticamente? Bueno, el Banco Central como órgano tiene un capítulo dedicado a la Constitución de 1980. ¿Tú crees que eso debiese ser algo rescatable, no rescatable, en qué sentido sí, en qué sentido no? Bajo esta misma lógica que estamos discutiendo. O sea, a mí me sorprende que para dar cuenta de la posición de personas tan sofisticadas como los consejeros del Banco Central, que supongo que tendrán doctorado en las universidades más prestigiosas, sea suficiente citar al hombre araña. O sea, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. O sea, yo pensaría que esa idea, con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, en la versión hombre araña, digámosla un poquito más digna, ¿no? Todo el que detenta potestades públicas debe responder por el ejercicio que hace de esas potestades, ¿no? Esa es la versión no hombre araña. Pero si prefieren, para mantener la sofisticación que mostraron los consejeros del Banco Central, podemos seguir hablando el lenguaje del hombre araña. O sea, a mí me sorprende. Yo creo que eso es como, no sé, permítame, Democracy 101. Es como lo fundamental de la democracia. Todo ejercicio de potestades públicas es a nombre del pueblo y debe responder ante el pueblo. No ante el pueblo en el sentido de ir al estadio ante una masa, no. Ante el pueblo institucionalmente configurado. ¿Y eso qué es? Bueno, responsabilidad política ante los representantes del pueblo. Decir eso en Chile
es considerado inaceptable. Bueno, yo creo que eso dice mucho más de la condición chilena que de la idea democrática. O sea, que alguien me explique en qué consiste la idea democrática, si no quiere decir que todo ejercicio de potestades públicas es a nombre del pueblo y responde ante el pueblo. Es tan simple como Claro. eso. Otra cosa, por Y- cierto, y- y- es cuánta autonomía tendrá que tener el Banco Central. Yo creo que es razonable que tenga autonomía. Yo creo que es razonable que el Banco Central no sea un subdepartamento del Ministerio de Hacienda, por cierto. Pero precisamente, creo yo, una constitución democrática es una constitución que se toma en serio el problema de equilibrar las condiciones fundamentales del principio democrático y su realización con estas otras demandas o estas otras exigencias como autonomías, distintos tipos de autonomía para distintos órganos. claro. Quizás en ese mismo sentido hay podríamos decir, cierto avance en la discusión pública chilena, ya en el solo hecho de que eso se pueda discutir, porque yo cuando entré a la escuela de Derecho hace 5 años atrás, bueno, 6 años atrás ya, eso era prácticamente imposible. Uno planteaba algo así o ponía en duda la autonomía del Banco Central o la discusión pública nacional. Decían, bueno, es que no, eso es para los técnicos. En ese mismo sentido, ¿crees Sí, pero que, espérate, Fernando, digamos una cosa ahí, que ese sí, avance en la discusión pública no ha sido gracias a la discusión constitucional, a la discusión de los exactamente, profesores de derecho constitucional? O sea, el aporte que la doctrina constitucional, porque ¿qué es la doctrina constitucional? Es el estudio de las instituciones políticas que pretenden realizar el principio democrático, ¿no? O sea, es el estudio de la faz institucional del principio democrático. Nosotros tenemos una doctrina constitucional que no tiene ningún compromiso fundamental con el principio democrático, ¿no? Y entonces que no ha hecho un aporte que uno pueda distinguir a estas cuestiones. Piensen ustedes, cuando Lagos anunció su constitución del 2005, ¿dónde estaba el trabajo de 15 años que uno habría esperado que existiera, ¿no? El trabajo de 15 años de reflexión constitucional en democracia, haciendo una taxonomía de las instituciones de la Constitución vigente y diciendo estas instituciones son tramposas, estas instituciones son propias de la democracia, etcétera, de modo que cuando llegó el momento, Lagos tuviera alguna guía de la reflexión académica sobre la Constitución. Nada. ¿Dónde bueno, está la preocupación constitucional por la incompatibilidad con el principio democrático de todas estas autonomías? Nada. No, yo creo que eso, o sea, lo que tú dices es verdad. Hoy día se pueden discutir muchas más cosas, pero no gracias a la contribución que la doctrina constitucional ha hecho. Fernando, bueno, hablando de democracia, ya que tocamos el tema, la comisión técnica, uno de los puntos o límites que señaló para efectos del trabajo que va a realizar la convención constituyente, justamente es respetar que Chile es una república democrática. Bueno, la característica de república y de democracia. ¿Qué significa esto en verdad? O sea, ¿a qué quiere apuntar la comisión técnica? Porque hablamos solamente de ejercer elecciones libres y periódicas en el tiempo, o en realidad cuando hablamos de que debe haber respetar la democracia de cara a la convención constituyente, hablamos de algo más, porque no parece haber un mayor desarrollo del concepto en sí. Sí, yo diría, la forma republicana excluye la monarquía, y hasta donde yo sé nadie quiere implantar una monarquía en Chile, así que es una limitación que nos afecta mucho. Y el principio democrático es la afirmación anterior de que todo el poder público viene del pueblo. Es toda, no, solo eh, todo ejercicio de poder estatal debe legitimarse reconduciéndolo directa o indirectamente al pueblo. Ese es el principio democrático. Y eso, claro, incluye una serie de instituciones que son más o menos conocidas. Supone representación política, supone un congreso, supone alguna división de poderes, aunque ojo que el parlamentarismo no tiene la misma división de poderes que el presidencialismo, pero alguna forma de separación de poderes, incluida independencia judicial, ese tipo de cosas, creo yo. Pero de nuevo, yo no creo que esa limitación, la forma limitaciones significativas. Y el otro,
que también se ha hablado un poco también respecto de los tratados internacionales, y que el artículo 135 lo trata como tratados internacionales a secas. Algunos autores han señalado que tienen que vincularse con los tratados internacionales de derechos humanos, pero el artículo 135 no lo señala. Entonces, acá metemos dentro del mismo saco tratados de derechos humanos, tratados internacionales de libre comercio relacionados con la economía, podemos hablar también de tratados internacionales de derecho penal internacional. Lo que quiero apuntar, la pregunta es, ¿los tratados internacionales pueden ser un real límite al trabajo, o cómo lo ves tú de cara a la constituyente? Yo creo que no va a ser así, ¿eh? O sea, en el mismo sentido que yo creo que la mención al principio republicano, al principio democrático, tampoco van a ser reales límites. Es decir, todo Estado respeta sus compromisos internacionales. En ninguna parte se le ocurriría a alguien plantear que el poder constituyente ya no existe porque ese Estado, el Estado tiene compromisos internacionales, ¿no? O sea, todos los Estados tienen compromisos internacionales. Es un principio básico del derecho internacional, la continuidad del Estado, el hecho de que haya una nueva constitución no exime a un Estado de su responsabilidad. Entonces, todo eso es como obvio, diría yo. Eh, eh, Además, por cierto, es parte del derecho internacional que corresponde a los países determinar el modo en que se vinculan a los tratados internacionales. Entonces, hay países que son dualistas, en el sentido de que un tratado internacional no tiene efectos internos si no es incorporado mediante una ley, y hay países que son monistas, en el sentido de que los tratados internacionales tienen en principio efecto inmediato. En Chile no hay una decisión genérica, y la cuestión se decide más bien caso a caso, pero la nueva constitución perfectamente podría tomar una decisión monista, y eso estaría de acuerdo con el derecho internacional, o podría tomar una decisión dualista, y eso también estaría de acuerdo con el derecho internacional, porque el derecho internacional no prejuzga esa cuestión. No es que los países que actualmente son monistas están en violación y los que son dualistas no, o al revés. Y por último, por regla general, esta cuestión sobre todo se refiere a los tratados de libre comercio, esa es la preocupación. Y esos tratados, por regla general, son tratados que no prohíben a los países cambiar su regulación, ¿no? Lo que sí establecen que bajo ciertas condiciones, los inversionistas que invirtieron bajo una regulación, cuando ella cambia, pueden tener derecho a ser indemnizados en las expectativas de ellos que fueron afectados por el cambio regulatorio. Pero eso no es una cuestión que, es decir, no es contra el tratado cambiar la regulación. Por consiguiente, yo creo que esa no va a ser, o sea, va a haber mucho araraca. O sea, si estamos discutiendo sobre, por ejemplo, que la nueva constitución ya no va a privatizar los derechos de aprovechamiento de aguas, a mí no me cabe duda que algún inversionista extranjero va a levantar la mano y va a decir eso afecta a mi expectativa, y le diremos, bueno, nosotros creemos que no, en el sentido relevante, pero bueno, lo discutiremos después. Pero eso no hace ilícito el hecho de bueno, ojo, y que no es cualquier tribunal arbitral, ahí también hay problemas. Pero lo importante es, del tratado no se sigue una prohibición de modificar el régimen de las aguas. Exactamente. ¿Benja? Sí. Fernando, te propongo que vayamos nuevamente a conversar sobre la idea democrática, pero quizás más situadamente a lo que estamos viviendo ahora en el país. Mi percepción es que, por un lado, y lo conversamos en la entrevista pasada con el profesor Charney y la profesora Carla Varas, que por un lado tenemos un cierto fetichismo con la independencia política de cara al proceso constituyente, y por otro lado de los partidos instituidos que llevan un periodo largo funcionando, no como el tuyo por si acaso, de Fuerza Común de Fernando, que lleva bastante poco, así que lo vamos a dejar fuera. Posterior al 18 de octubre. Posterior al 18 de octubre, exactamente, para hacer la aclaración. Hay un fetichismo por la unidad en los partidos de la oposición, y discuten entre ellos las convenciones de salón si tienen que o no tener listas conjuntas o no conjuntas. Pero por otro lado está, por así decirlo, el pueblo, que fue el que hizo posible este proceso constituyente. Y los partidos tradicionales han buscado representarlo, y han tenido disputas por la identidad de cómo se conforman las listas y todo esto. En fin, el punto es, y yo sé, Fernando, que este es un tema que tú le has dedicado mucho tiempo, es la mediación institucional, o sea, o la mediación que cumplen los partidos políticos en procesar los conflictos políticos. ¿Cuál es tu lectura respecto a esto? Y antes de darte la palabra, Fernando, yo recuerdo, me paso el dato, en
un libro que viene esperando las formas del derecho que compila, yo diría, buena parte de su trabajo, dice por ahí, bueno, si la idea democrática ya no es posible como la conocemos, estoy escribiendo una historia helenística, o estoy describiendo, estoy Este libro debe parafraseando, ser porque Fernando entendido lo como puede decir, lo puede el detallar diario de mejor un que yo, escritor por supuesto, el autor. helenístico que registra, el diario de un escritor helenístico que registra para las generaciones futuras las promesas Helenista. incumplidas de una cultura que se hunde. Ahí está, bueno, ahí lo no tuve tiempo de buscar Lo la cita. escribiste, ahí lo escribiste. Lo dejaste claro. Pero el punto es que Foucault tiene bueno, no quiero dar la lata con el tema de las citas, pero cita a Schmitt precisamente constatando cómo había decaído el principio monárquico a principios del siglo XX, y ahora buena parte de la democracia, y como la conocemos hasta ahora, está mediada institucionalmente. ¿Tú crees que es una idea posible de rescatar? Y como también hemos insistido en todos los programas hacia atrás y con todas las personas que hemos conversado, por supuesto, eso no es algo que afecte solamente a Chile. Pero quizás nosotros, por el proceso que estamos viviendo, es peculiarmente intenso el dilema, ¿no? Sí, a ver, yo creo que una de las consecuencias de estos 30 años, está bien, no solo los 30 años, hay cosas globales también. O sea, también está la consecuencia de lo que yo llamaría una fase neoliberal del capitalismo. Pero eso en Chile se agudiza porque a esa fase neoliberal del capitalismo, que implica una incapacitación del poder político por la autonomización del poder económico, y eso creo yo es lo que llevó a Trump y lo que llevó a Brexit, etc. A eso corresponde en Chile además a una neutralización buscada por la Constitución del poder democrático. Eso creo yo, el hecho de que esa neutralización buscada en Chile correspondiera a lo que estaba produciéndose, dado el momento neoliberal, la fase neoliberal del capitalismo global, eso explica por qué fue tan exitosa la Constitución en su neutralización. Fue tan exitosa porque calzó. Y eso creo yo, una manera de decirlo, es que yo creo que la idea fundamental de representación política, de que los poderes institucionales representan en algún sentido real al pueblo, yo creo que esa idea hoy día no tiene ninguna vigencia sociológica. O sea, es una idea, y yo veo a mis estudiantes en la Universidad de Chile que están obligados a decirlo, porque si no los rajo, no. Pero, quiero decir, lo tienen que decir, porque eso es parte de la materia que estudian, pero que nadie lo cree. Entonces ellos hacen como que lo dicen, y yo hago como que lo escucho, y todos sabemos que nadie cree eso, pero bueno, hay que decirlo, porque la ley es una declaración de la voluntad soberana, y la soberanía reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo y por las autoridades que esta Constitución establece, y bla, bla, bla. Yo creo que hoy día la idea de representación política no tiene ninguna vigencia sociológica. Y el problema es que un orden democrático representativo descansa en la representación política para su legitimación. Y cuando uno tiene un orden que ha perdido su base legitimatoria, eso no quiere decir que al día siguiente colapsa. No, no. Lo que ocurre es que entra en una fase de progresiva decadencia, hasta que pasa algo que lo remueve, que es lo que nosotros tuvimos por 15 años, yo diría desde el 2005 hasta que estalló el 2019. Entonces, tu pregunta yo la entiendo como preguntando, esta pérdida de vigencia sociológica de la idea de representación política es algo que se explica fundamental, aunque no únicamente, pero fundamentalmente por la Constitución tramposa, de modo tal que una nueva Constitución podría tener la expectativa de recuperar la vigencia sociológica de esa idea, ¿o no? Si es lo segundo, bueno, estamos en aprietos, por cierto, porque no sabemos lo que viene. De hecho, yo creo que en la línea de quienes piensan que es lo segundo, la alternativa a la representación política es lo que suele llamarse populismo. Yo no me sumo a los que dicen que el populismo es esta idea de que hay un pueblo bueno y una élite mala. No, porque eso son caricaturas, creo yo. El populismo es la forma alternativa de producir legitimación política mediante una apelación directa al pueblo que se salta la necesidad de representación y que tiene todos los problemas de esta apelación no mediada, por supuesto. O sea, no es muy atractiva, pero, o sea, si la representación dejó de ser posible, bueno, malaya, habrá que buscar alguna otra cosa. Yo tengo la expectativa de que parte importante del daño que la idea de representación política ha sufrido en Chile
se explique por la constitución tramposa. Y que entonces la nueva constitución pueda, por lo menos, recuperar parte de esa idea. Pero está por verse, por cierto. De hecho, Fernando, respecto a lo mismo, uno podría decir que, por muy criticado que sea el presidencialismo chileno, todavía tiene la capacidad de producir representación. O sea, y yo con esto, por supuesto, no estoy diciendo que Piñera sea representativo en estos momentos, sino que algo muy distinto, para que no me malinterpreten, sino que elegir a un presidente o presidenta puede cargar tanto lo bueno como lo malo. El hecho, por ejemplo, que Piñera tenga una mala gestión, efectivamente tiene, tiene una baja en su apoyo. Y en la medida de que su gestión mejora, tam, también mejora su popularidad. Pero en cambio, con el Congreso, que es la institución deliberativa y precisamente lo que produce mediación institucional, no tiene la capacidad de producir eso. Y aquí voy con esto, algo muy concreto. Yo tengo la impresión de que mucha de nuestra discusión constitucional está bastante, por así decirlo, tratando de solucionar problemas lógicos. O sea, el sistema parlamentario es mejor que el sistema presidencial, tenemos que hacer un sistema semi-parlamentario, no sé, pero sin tratar de como explicarle, perdón, buscarle explicación a estas cuestiones que son más de observación, más que más de solucionar un problema de aquí a allá y cómo solucionamos los problemas constitucionales en los manuales de la Revolución Francesa en adelante. ¿Tú cómo crees que hay que acercarse a todo esto de vista a lo que tenemos que hacer, que es constituir poder político? Yo creo que es bien perceptivo lo que tú has dicho, Benjamín, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que la reflexión tradicional a la cual estamos acostumbrados en términos constitucionales es una reflexión que toma la Constitución en términos, mira la Constitución en términos puramente conceptualistas, como si fuera un sistema de conceptos. Cuando en realidad las instituciones constitucionales son instituciones que existen en el mundo, son prácticas sociales institucionalizadas. Y que entonces son cosas que existen y que se desarrollan en un sentido u otro y que están expuestos a presiones para desarrollarse en una dirección en vez de otra, etc. Y esa manera de entender cómo lo que existe funciona y cómo sobre lo que existe hay presiones que lo empujan en un sentido u otro, eso es lo que yo creo que una doctrina constitucional sensata, como la que no tenemos, eso es lo que debería preocuparle. Entonces, yo creo que en términos de que la representación, o sea, yo creo que la condición fundamental para la representación es es eficacia del gobierno. Un gobierno ineficaz no puede representar. Es decir, un gobierno neutralizado, incapaz para actuar, no puede ser visto como un gobierno que conduce, que existe para conducir las demandas que surgen de la sociedad. Entonces yo creo que, mira tú lo que ha pasado en Chile. Cientos de miles de personas marchan contra la AFP, bajo un gobierno socialista, digámoslo, y la AFP ni siquiera se enteran. ¿Qué es lo que entiende el ciudadano de eso? Que por supuesto, la política no existe para procesar las demandas que surgen de la sociedad. Y eso pasa con la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, con la demanda por descentralización, con el fortalecimiento de la educación pública, con la reforma del sistema de pensiones, con la refundación de carabineros, donde sea. Entonces, la neutralización de la política institucional es desempoderamiento del pueblo. Nosotros aprendimos con esas marchas que no es decisión de nosotros, del pueblo, si va a haber o no va a haber AFP en Chile. Que simplemente eso no es algo que podamos nosotros decidir. ¿Cómo tendría que ser para que fuera algo que nosotros podemos decidir? Tendría que haber una política institucional capaz de enfrentar a las AFP y acabar con ellas. De modo tal que si nosotros los ciudadanos decidimos acabar con la AFP, entonces la política institucional a nuestro nombre podrá hacerlo. Y si nosotros decidimos no acabar con la AFP, entonces hará alguna otra cosa. Entonces yo creo que yo no diría que el presidencialismo tiene más posibilidades de representación, porque el presidencialismo, sobre todo en la versión que nosotros conocemos, es fácilmente bloqueable, ¿no? Y ese ha sido el problema endémico en la tradición chilena, ¿no? El problema del bloqueo que se produce cuando hay un presidente y un Congreso que no están en línea. Yo tengo la impresión de que Fernando, una forma solo parlamentarista... ¿Sí? Solo un punto, Fernando. Mi punto es, la institución presidencial tiene la capacidad de producir representación. Otra cosa distinta es como todo el diseño institucional que tenemos en la Constitución del 80, como tú has dicho, no es funcional para solucionar problemas.
Yo creo que esa es harina de otro costal y eso es lo que hay que solucionar en lo que viene. Mi punto sería sencillamente, no podemos tirar al presidencialismo a la basura y a precipitarnos demasiado en eso. No, yo Es que diría bien que también, y venimos a en ti. el sentido que tú lo dices, una forma semipresidencial supone un presidente de la República elegido y que encarna o representa al Estado, a la nación. Entonces, en ese Claro, sentido, todavía se mantiene, ¿no? Pero coexiste con un gobierno que requiere de apoyo parlamentario, ¿no? Eso es lo característico del parlamentarismo, ¿no? Que el gobierno necesita tener apoyo en el Parlamento porque si no cae. Y eso quiere decir que los gobiernos no están en posición de justificar sus incumplimientos apelando a la imposibilidad. Un gobierno que tiene mayoría, que tiene apoyo en el Parlamento, si promete algo, lo cumple. Y si no lo cumple, se le cobra porque podía hacerlo. Hoy día es gratis. Hoy día un gobierno promete cualquier cosa y después dice, bueno, lo que pasa es que se necesitaban 4/7. O, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha minado la legitimidad de la política institucional. El hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan, en el primer año de Bachelet, cuando Bachelet insistía en la necesidad de cumplir su programa, lo que le decían quienes se oponían al programa era, no, si lo que pasa es que la presidenta no sabe que los programas no son para gobernar, los programas son para ganar elecciones. O sea, era tan explícito el asunto que hasta se podía decir, como que era, como que todos sabíamos claro. que que los programas son puras promesas para engañar incautos. Y nadie se alarmaba. Esa, exacto. Nadie se llamaba escándalo con eso, porque era obvio. Entonces, claro, eso, de nuevo, no produce el colapso de un día para otro de una forma política. Lo que sí produce es una creciente deslegitimación hasta que llega por algo, que pueden ser 30 pesos, estalla. Claro, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Benja, por favor. Sí, Fernando, bueno, dentro de cuando conformaste Fuerza Común, lo planteaste como un partido que surgió a partir del momento constituyente que vivió nuestro país y con una clara orientación que va contra el neoliberalismo. Puede hacer No solo propaganda, por, Fernando, por favor. Dale. bueno, a lo que quiero apuntar es que más allá de lo que podemos hablar de instauración de derechos sociales en el país que no existen, aunque para Mario Desbordes, el ministro de Defensa, sí existen, porque hace un par de semanas sacó una cuña diciendo que los derechos sociales están debidamente garantizados en el país, yo no sé en qué país vive. Más allá de la democratización de las bases de las instituciones también, reformar el TC, reformar Carabineros, etcétera, de cara a la nueva constitución, ¿cómo Chile puede tratar de superar el neoliberalismo teniendo en cuenta que no lo vamos a sacar? Ya está, existe en el mundo, no solamente en Chile. Chile es diminuto en comparación, no sé, a las grandes potencias, pero ¿cómo podemos hacer también, y relacionado con eso también, que la oligarquía no sean siempre los que se lleven todo? O sea, repartir más la torta, básicamente. Bueno, a ver, Chile fue el país que mostró el camino de entrada al neoliberalismo, ¿no? Y capaz que Chile termine siendo el país que también muestre la ruta de salida. Eh, porque yo creo que hay una creciente conciencia. El mundo, el momento epocal que vivimos es un momento peculiar, porque yo creo que hay una creciente conciencia de que el neoliberalismo es insostenible. Y es insostenible en el sentido más brutal de que pronto se va a hacer incompatible con la vida humana en el mundo, ¿no? La diferencia, lo que tiene de especial nuestra época, es que a diferencia de otras, no hay una alternativa, por así decirlo, esperando. No, no es que si acabamos con el neoliberalismo, hay un modelo alternativo listo y ya pensado de modo tal que está... Exacto. Eso es lo que tiene de peculiar nuestra época. No es la posibilidad de producir una transformación, es que no hay algo alternativo esperando. No hay una fórmula, básicamente. Claro. Yo diría, por eso yo he dicho muchas veces que yo creo que la transformación antineoliberal no tiene que ser pensada como si nosotros tuviéramos un mapa que indica cuál es el punto de llegada, sino más bien como que tenemos una brújula que nos indica en qué dirección moverse. Y yo creo que son tres criterios que marcan ese direccionamiento, y yo esperaría que esos tres criterios estuvieran en la nueva Constitución. El primero es una forma política eficaz y democrática, ¿no? O sea, que le dé realidad a la idea de representación política, etc. O sea, democratización de la forma política.
En lo social, bueno, eso es fácil, el reemplazo del Estado subsidiario por el Estado social. Yo llamo Estado subsidiario a un Estado que entiende que su responsabilidad principal, incluso en las esferas tradicionalmente asociadas a derechos sociales, como educación, salud, seguridad social, vivienda, su responsabilidad principal es asegurar las condiciones del mercado. Y a mi juicio eso es la negación de los derechos sociales. Pero eso es el Estado que tenemos, un Estado que entiende que su deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado. Por ejemplo, esto fue hecho explícito cuando se discutía cuáles eran las condiciones para acceder a la gratuidad de las universidades privadas. Y se pretendió en el gobierno pasado diferenciar las condiciones de las universidades estatales y las universidades privadas. Eso tiene sentido en cualquier país del mundo. O sea, la sola idea de que haya gratuidad y que esa gratuidad no se aplique de entrada a todas las universidades estatales por definición sería absurda en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, que haya universidades estatales que se quedan fuera de la gratuidad porque no satisfacen los requisitos. No tiene sentido. Pero en Chile, establecer requisitos diferenciados para las universidades estatales y las universidades privadas fue considerado inconstitucional. ¿Por qué? Porque el deber fundamental del Estado es asegurar las condiciones del mercado y entre esas condiciones está una homogeneidad de régimen, por cierto. Entonces, una transformación del Estado subsidiario en un Estado social, cuyo deber fundamental es la realización de derechos sociales. Y tercero, un nuevo modelo de desarrollo económico que le dé al Estado una capacidad de conducción estratégica del desarrollo, que el Estado pueda, por ejemplo, decidir políticamente que Chile no va a seguir exportando de aquí a 10 años concentrado de cobre, que va a procesar ese cobre, que va a agregar valor y que para eso se necesitan políticas de largo plazo impulsadas por el Estado apuntando en esa dirección. Un paréntesis respecto a eso, Fernando. De hecho, hoy día salió la propuesta del gobierno de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, y yo lo que puedo hojear es precisamente una profundización de cómo comprendemos el rol del Estado ahora. Básicamente, entregamos unos terrenos a estas personas para que lo exploten, pero puedan poner sus fábricas, pero no hay una articulación real de una estrategia de desarrollo. Bueno, en fin, yo creo que son muestras. Entonces, a lo que voy con esto, como ejemplo, yo creo que es complejo lo que estamos viendo, porque por un lado tenemos el poder constituyente del pueblo, todas estas ideas que antes parecían tan lejanas, ahora las estamos viviendo, expresado en este proceso constituyente, pero por otro lado tenemos el poder constituido, que sigue operando con el Congreso, la Presidencia de la República, etc. Y hay, siento yo, están desligados ambos procesos, de cierta forma. También con pisco de eso puede ser que ayer renunció el ministro del Interior, bueno, previamente haber sido aprobada la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, y a nadie le importó mucho que haya renunciado el ministro del Interior, y que duró, ¿cuánto duró? Como 90 días el ministro del Interior más corto que hemos tenido, derrotando 98, la democracia. si no me equivoco. ¿Cuánto? 98, si no me equivoco. 98. Bueno, más allá la irrelevancia pura, ¿cómo salimos de esto? O sea, al gobierno le quedan ¿cuánto? ¿13 meses todavía? ¿15 meses? Para que se acabe. Vamos ahora al cuarto ministro del Interior. ¿Cómo seguimos procesando esta crisis? Porque el proceso constituyente, claro, es parte, pero no lo es todo. El país sigue funcionando en el día a día. Porque, ojo, Fernando, también, ¿sí? Solo para complementar un poco lo que dice el Benja, porque el gobierno actual no parece un gobierno en realidad desde mi punto de vista, es como el mero administrador del Estado. No sé si entiende como la diferenciación. Bueno, dale. No, yo iba a decir eso, que yo creo que el gobierno como un gobierno con una agenda política que desarrollar, yo creo que se acabó el 18 de octubre. Y se acabó por una razón muy simple, porque su diagnóstico estaba tan fenomenalmente equivocado que se hizo evidente que era imposible llevarlo adelante en el país. O sea, este era un gobierno que cuando llegó al gobierno creía que lo que Chile demandaba era relegitimación neoliberal. Y esa era la agenda de Piñera. Pero acuérdate tú, o sea, el diagnóstico era el triunfo el triunfo en las presidenciales de Piñera significaba que el pueblo chileno había dicho no a la agenda transformadora de Bachelet y quería relegitimación neoliberal. Y acuérdate, porque esto se nos olvida, como dice mi hija, esto ocurrió hace como 3 o 4 Chiles atrás, entonces se nos olvida, ¿no? Entonces, pero acuérdate la agenda que tenían era bajarle los impuestos a los más ricos,
por la vía de producir reintegración tributaria, era precarización laboral, flexibilidad que la llamaban, era más ahorro individual en pensiones y al principio administrado por las propias AFP, era restablecer la selección en las escuelas, o sea, era exactamente volver atrás, era relegitimar el neoliberalismo. Y eso, por supuesto, porque entendían que el pueblo chileno había demandado más neoliberalismo. Supongo que habían leído a Carlos Peña. Y bueno, y La modernización chilena. fue una interpretación tan fenomenalmente equivocada del país en que vivían, que bueno, estalló. Y cuando estalló, entonces toda la agenda del gobierno, bueno, se hizo humo. Y desde, claro, yo habría pensado que Piñera tendría la visión suficiente para darse cuenta, para cambiarse de caballo, ¿no? Se supone que los empresarios como él saben hacer eso, ¿no? Y darse cuenta de que lo que tenía que hacer era tratar de convertirse en el Arturo Alessandri del siglo XXI, el padre de la nueva constitución. Pero no lo hizo, y entonces se quedó al margen, y ahora nos queda un año y tanto de gobierno en el cual, bueno, va a ser pura, yo estoy de acuerdo con Benjamín, pura administración. O sea, va a tener que mantener las cosas funcionando, que los servicios públicos sigan funcionando, etcétera. Pero la verdad es que gobernar en el sentido de llevar adelante una agenda, yo creo que eso se acabó nomás. Perfecto. Exactamente. Bueno, creo que por la hora, lamentablemente, vamos a tener que despedir a Fernando porque tiene otros compromisos. Sí, pues. De todos modos, le queremos agradecer haber estado con nosotros conversando. Fue muy grato y sacamos harto el jugo a los 45 minutos. Así que creo que 1 hora 20 podríamos hacer más. Y en 2 horas escribimos la constitución entera. Bueno, no, yo le Por favor, agradezco a usted Fernando. la invitación. Aprovecho de hacer la publicidad que me dijeron que podía hacer. Las personas que, si alguien que nos escucha está interesado en Fuerza Común, en el proyecto Fuerza Común, que es un proyecto para tener incidencia en el proceso constituyente de una fuerza política surgida después del 18 de octubre y que responde entonces a la lógica del 18 de octubre, pueden ir a fuerzacomún.cl y ahí podrán ver cuándo son nuestras reuniones, pueden ponerse en contacto con nosotros, en nuestras redes, de modo de ir conociendo el proyecto y a lo mejor considerar que vale la pena sumarse. Yo les agradezco la conversación, ha sido bien agradable. Así que, bueno, disponible para la 4ª vez con Aurora. Bueno, de hecho, Perfecto. lo Bueno. mismo, Fernando, antes que nos dejes, por favor, acompáñanos un minuto más antes que terminemos de grabar. Benja, Sí, ¿algo bueno, más? agradecerte, Fernando, de un gusto. De seguro que podemos haber conversado contenido y cosas de aquí hasta que sean las elecciones de los constituyentes, pero bueno, el tiempo es oro, dicen por ahí. Así que nada, agradecerte nomás por la presencia, por dedicar un tiempo a nosotros y te esperamos para la próxima oportunidad. Eso. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.